No tienen que esperar más. Pueden escuchar ahora la segunda parte de la conferencia que el profesor Fernando Suárez Bilbao de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ofreció en el 18º Simposio Hispano-Israelí bajo el título La influencia judía en la creación de Europa. En la primera parte, que seguramente han escuchado, y si no, les recomendamos que lo hagan acudiendo a nuestro archivo de Radio Sefarad, el profesor terminaba esta primera parte hablando de que al final de la Edad Media los eclesiásticos consideraron que era el momento de acabar con la presencia judía en Europa. ¿Quieren saber cómo continúa la conferencia? Ahora pueden hacerlo. Esperemos que les guste. Gracias. 1497 es un momento crucial en la historia del judaísmo y en su influencia en Europa. 1497 es el final de la presencia oficial de los judíos en la Europa occidental. Expulsados ya de Portugal y de Navarra, no quedaban más que una presencia simbólica, curiosamente paradigmática, en Roma, en donde sí estaban permitidos, y una presencia teórica, una presencia oculta en Venecia, en donde desde 1516 se les consideraba cristianos judíos, cristianos en el registro, pero que todo el mundo sabía que practicaban el judaísmo. Y hubo todo un proceso de influencia en lo que será el desarrollo de estas nuevas comunidades que surgen del criptojudaísmo y que se van a establecer como un elemento más paradigmático en Holanda, en Ámsterdam. El caso de Ámsterdam es especialmente importante para la influencia en Europa. Ámsterdam supone el desarrollo del mercantilismo, supone un laboratorio en donde lo que son los inicios del futuro capitalismo van a irse desarrollando. En Ámsterdam, aquella nación portuguesa, aquellos emigrantes que huyen de la Inquisición española y portuguesa, consiguen desarrollar toda una nueva cultura judía. Y el judaísmo en Ámsterdam no nace a partir del seguimiento de una serie de comunidades ya establecidas, sino a través del retorno a la fe original de aquellos que públicamente tenían que haber sido obligados a la conversión. Y por tanto, el judaísmo en Ámsterdam recupera un elemento fundamental, un segundo elemento. A partir de Ámsterdam lo que se plantea es que, por un lado está la aparición pública y por otro lado está la práctica interna, la práctica privada. Y el judaísmo, por influencia de los protestantes y por influencia de la evolución del cristianismo en ese momento, lo que puso de manifiesto es que no es necesario poner de manifiesto ante la sociedad todos los elementos que constituyen el judaísmo. El judaísmo quedaba restringido a una práctica religiosa, mientras que la vida cotidiana podía manifestarse de forma sencilla, de forma elemental, igual que con los otros cristianos. Hubo, por tanto, la sensación de que, es posible convivir con los cristianos. Ya no es un problema religioso. Desde Westfalia, desde 1648, la religión ya no es un elemento consustancial del Estado. La religión se ha dividido y el protestantismo ha conseguido que cada uno de los estados tengan su propia consideración de la religión. Aquel principio luterano del cuius regio ius religio llegó incluso a pensar a algunos judíos la posibilidad de que el emperador les concediese un estado para ser judíos dentro de Alemania. Pero ni siquiera eso parecía que era posible. Y había un objetivo fundamental. Los ilustrados pensaron que los judíos eran una aportación cultural muy importante y que había que incorporar a esos judíos a la conciencia cultural europea. ¿Pero cómo? Haciendo que dejaran de ser judíos. Porque qué buenos somos nosotros los europeos, que tenemos la capacidad de incorporar a las otras culturas, asimilándolas a nosotros mismos y haciéndolas desaparecer. Y hubo un grupo de judíos que entendieron que era posible seguir esa cultura, seguir ese principio. Y eso fue la emancipación y la Haskalah. Y entonces se planteó la posibilidad de que es posible vivir en esta sociedad occidental. Una sociedad secularizada, una sociedad joven, progresista, en donde ya no era necesario incorporar ninguno de los elementos que la religión hasta entonces había establecido. Y Mendelssohn y sus discípulos establecieron la defensa de eso que llamaban el judaísmo puro, racionalizado, liberado de la tradición y del misticismo. ¿Quién tiene la religión ilustrada? ¿Quién tiene ese Dios ilustrado? Nosotros los judíos. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es desjudaizarse. Y en ese proceso de desjudaización entró también el desarrollo europeo. Y la Revolución Francesa y Napoleón en el famoso Gran Sanedrín
pues incorporó ese elemento fundamental de la desjudaización. Los judíos debían de ser emancipados, los judíos debían de ser tratados como ciudadanos. En la Asamblea Nacional de 1791 de Francia se estableció una ley en la que todos los judíos serían ciudadanos franceses y por lo tanto tenían que disfrutar de la libertad y la igualdad de ser franceses, no de ser judíos. Era la culminación de la emancipación, pero la emancipación tenía un altísimo precio. La emancipación significaba, de alguna forma, la desaparición de las instituciones administrativas de las comunidades, la transformación de los rabinos en funcionarios del Estado. Hubo la sensación de que, esto era un éxito. Las revoluciones liberales de los años 30 del siglo XIX dieron la sensación a los europeos y a los judíos de que, la emancipación era un éxito porque los emancipados disfrutaban de un ascenso social que les llevó a contar una cierta preeminencia en las funciones del Estado. No como esos judíos que están allá en Polonia o en Ucrania, en donde las autoridades rusas de vez en cuando tienen algún entretenimiento, alguna distracción, pues organizan un pogrom y matan una serie de gente. No, nosotros hemos desarrollado una estructura porque somos europeos muy civilizados. Somos europeos que reconocemos a todos los demás sus derechos a ser europeos. En Francia incluso hubo ministros de origen judío. En España, no debemos olvidar, el propio Mendizábal pertenecía a eso de la familia de los Méndez, unos grandes banqueros judíos. Y el éxito de la emancipación era innegable, ¿o no? Cuando en 1847 Rothschild fue elegido para la Cámara de los Comunes por una mayoría aplastante, se le obligó a prestar juramento, siguiendo el ritual oficial, naturalmente cristiano. Como se negó, no pudo ocupar el escaño. Unos años después, el caso Dreyfus. Un grupo de judíos influyentes crearon en 1860 la Alianza Israelita Universal, para ayudar a los judíos pobres y sobre todo para colaborar en un nuevo proyecto, el reasentamiento en Tierra Santa, gracias al proyecto que estaba organizando Montefiore. Otra consecuencia fundamental de la Ilustración y del racionalismo fue el desarrollo de una nueva ciencia, la ciencia de las especies, la ciencia que lleva al racismo. El racismo acaba teniendo una actitud ideológica, científica, en donde se trata de establecer una conexión entre lengua y raza, entre las distintas costumbres. Ese elemento racista acabará manifestándose de alguna manera. El problema que se plantea es que, claro, cuando hemos dejado el elemento religioso, desaparece entonces el judaísmo. Y el problema que se planteaba es que se habían olvidado de que el judaísmo es más que una religión. El judaísmo es una cultura. Y por tanto, aun cuando los judíos dejen de creer en la fe de Moisés, seguían siendo judíos. Y es más, aquellos que se incorporaban a la nueva fe, no por ello de forma automática entraban en lo que podía ser la cultura judía. La última gran manifestación de la presencia judía en Europa se produce desde finales de los años del siglo XIX, de los años 80, hasta los años 30 del pasado siglo en Europa central. Un profesor que participó en una de estas sesiones, Jaime Bandor, explicaba bien cómo hasta la subida del nazismo se produjo una explosión de cultura judía en el centro de Europa. Cineastas, novelistas, poetas, científicos, cantantes, músicos, políticos, banqueros. Centro Europa era una cultura cristiano-judía en explosión, en donde el número de población era muy importante, era determinante. El 20% de la población de Budapest era judía. En Viena había 200.000 judíos, en Berlín 172.000, en Frankfurt 26.000, en Praga 40, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado se podía medir en la actividad febril de estas ciudades o en los numerosos premios Nobel de origen judío que hubo en esa época. Y se produjo entre los judíos centroeuropeos y sus conciudadanos cristianos una simbiosis en la que no es posible determinar si los beneficios de estos judíos deseosos de integrarse en la prosperidad o si lo era la ciudad deudora de la aportación de estos judíos. El fracaso dramático de la integración, sin embargo, estaba presente. Y nuevamente un grupo de judíos pensaron que la única solución era aquella que había visto Maimónides, Nachmanides, Joseph Caro y finalmente ahora Theodor Herzl. Y Europa. Europa, tras la Shoah, tras la tragedia, abochornada por la responsabilidad y la culpa, ha resuelto sus problemas morales. Piensan ellos, hemos dado a los judíos una patria, ya tienen donde vivir. Ya no es un problema de Europa.
Pero Europa, legitimada por la conciencia cristiana de ser el nuevo y definitivo Israel y necesitada de las enseñanzas proporcionadas por el judaísmo, había ido construyendo el edificio cultural, jurídico y moral sobre el que sostener la mayor parte de la aportación a través de la fe mosaica que había realizado en forma de cultura. Y el elemento fundamental es que había aportado el descubrimiento del hombre como ser moral. Y a pesar de las persecuciones, expulsiones, debates, controversias e incluso el racionalismo del siglo XVIII, se había podido mantener de alguna manera esa identidad común. Y ahora, al perder la población judía, carece de una de las fuentes fundamentales para la conciencia de sí misma. Quisiera terminar, y ya sé que me he extendido más de lo que debía, recordando la parábola tan conocida que hace bastantes años propuso el historiador Stephen Beller. La princesa centroeuropea, casada con el acaudalado príncipe llamado Comunidad Económica Europea o Unión Europea, el mejor de los partidos, estaría colmada de dicha. Pero la princesa nota que le falta algo. Recorre sus dominios con desazón y encuentra a los checos, a los polacos, a los húngaros, a los eslovacos, a los eslovenos, a los austríacos, por supuesto a los alemanes, etc. Pero en vano busca a aquellos por los que más ha sido amada, y entre temerosa y apesadumbrada pregunta: ¿pero dónde están mis viejos amigos, los judíos?